Ya regresamos aquí a Proyecto Brújula. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos viendo en pantalla a la maestra Magda Escareño, quien es escritora, también hace teatro, hace novela narrativa infantil. Maestra, es economista y académica de la Universidad de Colima. Bienvenida, maestra. Ajá. Bueno, mucho gusto de que me hayan invitado. Nada más quiero hacer una aclaración. No soy académica de la universidad, soy una escritora independiente. Nada más sería y he apoyado un poco la universidad, y la universidad me ha apoyado en el sentido de, pues, cuando nos invitan a mesas redondas o algunas conferencias o algunos talleres. Entonces sí, yo creo que la cuestión de ser escritor, al margen de que haya escritores dentro de la academia, habemos también escritores dedicados de alma y vida en la escritura, ¿no? Que podríamos chocar mucho con la academia, porque en la academia hay estructuras desde la manera de acercarnos con los alumnos, y entonces acá, dentro de lo que es la experiencia, yo le he llamado, ahora que he andado en Ciudad Guzmán, me he identificado como la escritora andante, porque así ha sido mi vida desde que decidí inclinarme por las artes. Claro. Como escritora, bueno, desde niña lo he hecho, que todos tendríamos que hacerlo, no solo los escritores, y entonces se ha perdido esa virtud que tenemos los seres humanos. Y también desde chica empecé a hacer teatro, porque chiquita había libros ahí en casa, o sea, también como lectora, había casa en la casa, yo soy la más chica, y había libros por todas partes de la casa, y entonces era muy fácil agarrar un libro, abrirlo y leerlo. No había eso de que tienes que leer, ¿no? Era algo como muy natural, y yo así lo tomo y así lo transmito en este andar. Y como también había fragmentos de obras de teatro, pues yo me ponía a jugar con los niños, a dirigir a pequeños montajes, claro, de recreo, y entonces pues ahí estamos, la historia es este inicio de Magda, ¿no? Desde la infancia. Maestra, ¿tiene usted ediciones que ya ha publicado para novelas de narrativas, para cuentos infantiles y otro tipo, y también para jóvenes? Ajá, bueno, tengo 13 libros de poesía con verso blando o libre y con verso clásico medido. Tengo libros de narrativa breve, extremadamente breve, porque llegué a manejar dentro de mi narrativa un esquema muy sencillo, como respondiendo a esto de la pérdida de las letras, de la che, etcétera, que me dicen que son 27 letras, y resulta que siempre hemos tenido el conocimiento que son 29. Después les ponen otro nombre raro, y entonces para mí son 29 letras, y creo que para los escritores seguimos usando 29 letras. Y entonces empecé a trabajar con mi narrativa breve, apartados del A a la Z, 29 letras, ¿no? Como una defensa. Entonces casi es de una página los textos, claro, que escribo, porque hay una explosión en mí. Soy dramaturga y soy economista, entonces soy de muchísimo de muchísimo rigor y de mucho método, ¿no? Entonces me gusta mucho la precisión en ese sentido, y la síntesis. Por eso la dramaturgia y la narrativa breve. No me niego a la novela, porque ahí mencionan de la novela. Estoy escribiendo mi primera novela después de 13 libros. Sí. Estoy escribiendo esa novela como un juego, como un ejercicio estructural. No soy muy de leer novelas, bueno, cada quien tiene sus preferencias, ¿no? Claro. Pero sí me voy más a lo que es la esencia del ser, claro, que se ve mucho en la poesía, en la narrativa breve y en la dramaturgia, también en las obras de teatro.
He creado un método, bueno, no he creado, he vivido la experiencia de la dramaturgia desde muy chica, a escribir teatro. Entonces, cuando inicio ya a hacer, a tomar el camino del teatro ya grande, o sea, en el 92, con el maestro Jaime Velasco, allá en Colima, pues voy, y este hombre así se entrega completamente. Venía de la escuela a dar todo lo que sabía este hombre, digo, lo que sabía hasta ese entonces, en claro. ese sentido, entregarse. Claro. Entonces a mí me enseñó la vida del teatro con esa primera puesta en escena de Antígona, que tomó textos de Sófocles y de Brecht. Yo hacía el coro con el texto de Brecht, entonces fue para mí mucha solidez empezar a actuar. Y otro detalle fue que nos dio a leer, pónganse a leer la poética de Aristóteles. Entonces yo ya tenía una historia atrás, y entonces con ese libro empiezo a entender lo que es la dramaturgia, y al año de hacer este teatro empiezo a escribir teatro. Maestra, hay un serio problema en todo México. Hay un serio problema, y pues yo diría un fenómeno, que el nivel de lectura en México está por los suelos, maestra. Estamos de acuerdo, es una preocupación que tenemos pues todos los mexicanos, porque ahora se ha hablado, ya tiene algunos años, de que vamos a promover la lectura y se gasta muchísimo dinero. A mí me queda impresionada, cuentacuentos, conferencias, escritores van y vienen y no pasa nada. Quizá un poquito, porque yo ando caminando siempre por a las ciudades que voy, entonces sí detecto a veces ya sí como que la gente está un poco más sensibilizada en sentido, no leo, pero debería de leer, ¿verdad? O sea, ya ese paso, claro. Ese paso creo que lo estoy sintiendo, no en términos muy, digamos, ya masivos, pero ya en algunas fracción de nosotros, ya hay ese, pero tendría que hacerlo. Entonces yo, pues como economista, como dramaturga, como gente de teatro, como tallerista, porque di talleres de teatro y talleres de lectura, y escuchando todo viendo pues la implementación de estos programas, los programas de círculos de lectura en las escuelas, yo digo, qué padre, está bien, porque ya están acercando solo a unas cuantas personas, los que ya claro. tienen interés, ya sean niños, jóvenes o adultos, ¿no? Bueno. Y otra cosa, maestra, también ahorita que usted también es economista. Ajá. Estamos viviendo en México, y creo que no nada más en México, sino en todo el mundo, un problema económico, pues yo diría que muchos estamos incapaces ante esta situación que estamos viviendo y enfrentando, el problema económico que está dando, pero sí hasta con cazuelas y tambores a todos, y desde dependencias, instituciones de gobierno, familias enteras, nos está afectando a todos. Coméntenos sobre este problema de la economía. Ajá. Yo quiero decir, voy a ser sumamente concreta, hay pobreza en nuestro país. Mucho. O sea, yo no me preocupo a veces mucho que bajan sueldos, la verdad, la gente que ya tiene trabajo. Me disculpo por la nariz, es que me siento incómoda. Bueno, me disculpo con ustedes, pero lo importante es esto. Entonces, el problema de nuestro país es que hay una pobreza tremenda. O sea, no es tanto, este país es rico, tanto que le sacamos y vienen extranjeros a seguir explotando nuestro país y siguen teniendo grandes beneficios. Es un país que lo han explotado durante 500 años y sigue dando. Y sigue dando. Entonces nuestro país es rico. Que no me digan que es pobre. Lo que pasa es que las políticas que se han implementado son de entreguismo, de entregar este país. Así es. Entonces, creo que por ahí está el problema. Entonces,
el hecho de nosotros ahí vamos a sumarnos con el problema de la lectura. ¿Qué pasa cuando nos dicen la vida es así? Y entonces, como no tenemos otras opciones porque nuestra vida es cuadrada, pues es que así es la vida. O sea, nuestro país es pobre, nuestro país vive en crisis, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando nos volvemos lectores, que tendría que ser un hábito natural para el hombre, porque los seres humanos somos lenguaje? Y entonces, ¿qué pasa cuando leemos literatura? No es tanto las historias que leemos o que comentamos, es la forma en que se escriben. Claro. Y eso se llama estructuras del lenguaje, que vienen siendo estructuras del pensamiento. Entonces, el lector, ¿a qué le pasa al lector cuando es lector? Que su proceso mental es más ágil, con mayores posibilidades de mirar, de analizar. Entonces, si logramos un pueblo reprimido a través de una educación de decir computadoras, computadoras, vamos, hacemos un pueblo ciego. Pero ¿qué pasa si hacemos un pueblo lector? Hacemos un pueblo pensante. Y yo quiero ya hablar un poco de brevísimo, porque esa necesidad como economista, como ciudadana, como escritora, y con este problema de los programas de lectura, y que regalamos libros y libros, y que vamos y les leemos a las casas, etcétera, etcétera, y hacemos un montón de campañas y no pasa nada. Entonces yo dije, voy a implementar un método que se llama brevísimo en lo posible, que es un método de lectura en voz alta en aula o en casa. Son 5 minutos previos antes de empezar cualquier clase, aunque sea de física, de ciencia, de lo que sea. Lo importante de implementar el método es que el maestro que lo va a implementar, o los padres de familia que lo van a implementar, lo vayan a implementar, tengan la conciencia de por qué lo están haciendo y por qué hay que hacerlo. Ahora, ¿por qué brevísimo? ¿Cuál es el fundamento de brevísimo? Porque para fomentar la lectura primero, y no hay otra manera, se debe hacer el acto físico. Tomar el libro, abrirlo y leerlo. Si no pasa eso, jamás vamos a poder dar el siguiente paso. Yo voy en contra en el programa de que de repente la comprensión. Y entonces los maestros, como es una cuestión que tienen que valorar, pues es que no comprende, ¿no? Y entonces es que su hijo no comprende. Pues a lo mejor no comprende lo que comprende la maestra, porque la literatura tiene como la vida, tiene un abanico de posibilidades de mirar. Entonces no nos podemos cerrar la mirada de una persona, por un lado. Por el otro, ¿cómo podemos pedir que haya una comprensión cuando no hay lenguaje? O sea, ¿cómo? Entonces vamos a darle cosas facilitas para que el niño entienda. Entonces nos seguimos en la misma línea de que no pasa nada. Entonces yo sí, en el método donde desaparece el maestro esos 5 minutos en el aula, donde el maestro no va a señalar a los alumnos, se vuelve otro lector, otro posible lector, porque los maestros tampoco leen, y entonces a través del método podríamos lograr que también ellos se vuelvan lectores. Entonces desaparece todo lo demás, que lees mal, que no pronunciaste bien, etcétera. O sea, no se califica en el método de brevísimo. Es asumir una socialización de la lectura en aula o en familia, donde todos tienen la posibilidad y van a tener esa posibilidad de pasar al frente, hacer la lectura para sus compañeros. Obviamente algunos, muchos o menos según las edades y según las circunstancias y carreras y etcétera, etcétera, pues pueden leer mal, o sea, pasarse, cambiar las palabras, etcétera. Todo eso es normal. ¿Cómo lo van a hacer bien si toman un texto desconocido, donde nunca lo han hecho, y entonces el nervio, la falta del hábito, etcétera?
Entonces, obviamente que se van a equivocar. Maestra. Y eso, nada más quiero decir, y eso es al principio. Como todos van a estar pasando constantemente, cada vez que les toque al azar, nunca es el dedo del maestro, entonces va a llegar un momento en que el chico tenga un dominio. Y entonces, a través del método de brevísimo, no solo hacemos lectores, hacemos chicos que tengan confianza en sí mismos y enfrentarse a la vida con dignidad. Ese es lo que propone brevísimo en lo posible. ¿Dónde lo podemos conseguir, maestra? Pues ese también es un detalle que yo, como escritora andante, pues solo lo pueden conseguir conmigo, porque hago siempre mi trabajo como promotora de los libros en forma personalizada. ¿Por qué lo hago así? Porque así podemos tener un trato de intercambio entre un posible lector o un lector, y entonces en corto, que si yo tuviera una mesita y entonces soy una extraña, llegan, ven los libros y además solo se van a acercar las personas que ya leen, y entonces yo no me quedo ahí. O ¿por qué no vas a letras? O ¿por qué no? Yo voy a las ingenierías, a las primarias, a las escuelas técnicas, a todo, porque todo ser humano tiene que ser lector. Y hacerlo, les vuelvo a reiterar, si lo hacemos en forma personalizada, salen un montón de cosas bien interesantes. Voy a poner un ejemplo. Yo llego y me dicen, no tienes de superación personal. Hay mucha gente que lee libros de superación personal, que a través de este caminar me entero que una de las influencias fueron las secundarias. Cuidado. A nivel educativo tiene que leerse literatura, no superación personal. Y eso me dio mucha tristeza. Y entonces, bueno, me dicen, oye, yo leo superación personal. Le digo, bueno, superación personal es textos que te inducen, no te hacen pensar. Te inducen así, asado, y te inducen. Entonces, yo aplaudo esos libros en el sentido que ha hecho acercarse a la lectura a muchísimos mexicanos. Pero ya no nos podemos quedar en eso, y entonces pasamos al siguiente nivel, que es leer literatura. Y entonces eso yo no lo podría hacer en una mesita, pero sí lo puedo hacer en forma directa con la gente, porque veo la preocupación o la problemática con la persona que estoy platicando, no con generalidades. Entonces hay chicos que no, es que yo no leo porque es mi área, es técnica, es científica, y entonces hay otro tipo de intercambio y de buscar ese convencimiento, el por qué tenemos que leer. Solo esto se puede lograr a través de hacerlo en una brevedad de comunicación real, donde tenemos a la vista los problemas que fluyen en ese momento y se resuelven y se plantean. Son cuestiones, a veces son 2-3 minutos, a veces 5. Es impresionante lo que yo he hecho durante todos estos años, más de 15 años he trabajado de esta manera, y es impresionante esos cambios. De repente la gente me dice, yo empecé a leer contigo. Y entonces, ¿por qué no las luces? ¿Y por qué hay que una conferencia por acá y una conferencia? No, porque las conferencias vamos casi a como rutina, y entonces escuchamos, pero no pasa nada. ¿Sí? Qué triste. Ajá, y digo, con las excepciones que cada quien considere pertinentes. Yo estoy hablando en términos generales. Y además es un estilo de vida de mi parte, sin ir por la sombra, porque puedo llegar a más personas que si hiciéramos una presentación X, porque siempre van las mismas personas a estas presentaciones, y entonces yo me quedaría con ese mundo. Y yo amo la vida, y entonces la vida está en todas partes. Y entonces camino donde la vida me da esa posibilidad. Claro. Maestra, yo le agradezco que haya estado con nosotros, y al mismo tiempo la invitamos
para que en otra ocasión, si tiene usted la posibilidad de venir por acá, con todo gusto estaremos recibiéndola. Tiene los micrófonos y las cámaras abiertas a su disposición. Cuando sea maestra será bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Solo quiero decirle a la gente de Jalapa que tengo 11 días aquí y que para mí ha sido pues maravilloso encontrarme con esta ciudad de contrastes, donde se siente muchísima tranquilidad. Y yo, uno de mis motivos de venir aquí a Jalapa fue venir a ver al maestro Oceransky de teatro, porque yo soy estudiante de teatro, que nada más les digo que es una joya. Él está Casa Teatro Libertad, sí, por sí. Casa Artesanías. Así es. Creo que va a tener un estreno a finales de junio. Yo creo a la gente que le gusta el teatro y a la gente que no le gusta el teatro también la invito a que viva esa experiencia con el maestro Oceransky. No sé qué está montando, pero a finales de junio estará estrenando y yo creo que si yo estoy aquí no me lo pierdo, y espero que también la gente de Jalapa pues goce esta joya que tienen aquí en Jalapa, todo un personaje del teatro, también no con tantos platillos con bombos y platillos, un hombre de mucho trabajo. Muchísimas gracias, maestra, yo le agradezco, muchísimas gracias. Y nosotros pues bueno, pues nos vamos a retirar porque el tiempo en la televisión y en radio es bien corto, discúlpenos usted. Ángel, yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, muchísimas gracias, porque también nos trajiste a una joya de la escritura, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a retirar a nombre del titular de este espacio, el doctor Ernesto Rizzo. Les agradecemos que hayan estado con nosotros y les informamos que puede que el día jueves y viernes, pues por condiciones, pues situaciones de que no vamos a trabajar, y nos reincorporamos el próximo lunes, que estaremos aquí presentes con ustedes. Muchas gracias, soy Jorge Vera, continúa nuestra programación. No, al contrario.